Amén. Segur, Brujim Abaim, a nuestro encuentro de cada Shabbat, Erev Shabbat Kodesh, Perashat Azinu, con un nombre especial para este Shabbat, Shabbat Shuvah. Este Shabbat es Shabbat intermedio de los Aseret de Yemei Teshuvah, que está entre Rosh Hashanah y la inmediatez. Después de Shabbat, ya el día domingo será Erev Yom Kippurim, Be'ezrat Hashem, que nos pueda ver unidos y reunidos en torno a lo esencial de este día, que tiene que ver con la dimensión de un Am Israel que pueda verse verdaderamente unido y reunido, compartiendo un día que es común para todos y por eso lo transforma en un día extraordinario. El día de Yom Kippurim es un día en el cual podríamos hablar de Klal Israel, el tiempo en el cual todo el pueblo judío, aquí y más allá, todo el Am Israel está convocado a ser parte de ese pueblo increíblemente único. Y porque ese Yom Kippurim, Yeshbo Mejilá, Selijá, Bejapará, como decimos, tiene ya el antecedente de que Kadosh Baruj Hu, Mohel Besoleach, la Abonotenu, Ulejol Abonot Ameja Israel. Mohel Besoleach quiere decir que ante todo y por sobre todo, el día de Yom Kippurim tiene la virtud, tenemos nosotros el regalo especial de que nuestras transgresiones van a ser absueltas, pero fundamentalmente Yom Kippurim Mejaper. Como estudiamos con Rav Soloveitchik, Mejaper quiere decir que nos quita eventualmente el castigo. Y entonces uno puede ingresar en la dimensión de Yom Kippurim desde una manera muy diferente a la que imaginamos. No hay ninguna duda de que el día de Yom Kippurim trae consigo toda una efervescencia natural que pasa por el interior de cada uno de nosotros y que por supuesto ese día nos debe llevar a ubicarnos en nuestra realidad casi excluyente como seres humanos, porque más allá de todo lo que acontece alrededor, de todo lo malo o no que hicimos, es un día en el cual la persona, así como el Shabbat Kodesh, Yom Kippurim también es Shabbat Shabbaton, me desconecta de todo aquello que me tiene prácticamente en vilo e hipercomunicado a lo largo de cada mañana, cada tarde, cada noche, por qué no decir de cada madrugada. Aquello que me mantiene informado acerca de todos los sucesos que ocurren aquí y a miles de kilómetros de aquí, y fundamentalmente también de realidades con personas desconocidas que de repente crean un vínculo con nosotros. Yom Kippurim parece ser un regalo excluyente de Akadosh Baruj Hu, que dice la Sagrada Torá, Ve'ainitem et nafshotechem. Ainui anefesh. Ainui significa el afligir vuestras almas. ¿Qué significa afligir? Uno asociaría directamente con el ayuno, no hay ninguna duda, que todo lo que es la carencia desde el punto de vista alimentario o de la bebida, toda la carencia de agua esencial para el transcurso del día del ser humano, eso representa ninguna duda todo lo que es una aflicción. Pero también llevemos las cosas a nuestro siglo XXI y pensemos que en ese día el 100% de las cosas que ocupan nuestra semana, nuestro diario vivir, todo eso pierde trascendencia. Todo eso deja de ser 25 horas que de repente deberían a mí dejarme al amparo de un pensamiento diferente, de una conexión diferente, de una forma de vivir, de pensar, de sentir y fundamentalmente de actuar diferente, en el cual la persona debería ante todo y por sobre todo reconocerse, porque eso es lo que decía Rab Wolbe, Ausek bichuvá, sarich laasot bichuvá besisit. Dice, el que se ocupa de la teshuvá tiene que volver a una teshuvá básica, que es reconocerse a sí mismo y a partir de eso reconocer al Creador que lo ha creado. Y lo que venimos sufriendo a veces a lo largo de los días del año es un problema que decía la semana pasada el Rab Volve,
un problema realmente grave. Y el problema grave pasa por donde el no reconocer a nuestro Creador. Y entonces uno dice, pero no puede ser. Si yo rezo 3 veces al día, sí, tienes razón, yo también lo hago. Pero a veces la intención que uno está poniendo en el rezo diario es la de Jehová, salir de nuestro planteo inicial de obligación. Tenemos que hacer eso porque aprendí que lo tengo que hacer, siento que lo debo hacer y tengo que hacerlo inmediatamente. Y a veces en la mañana estoy apremiado por los mensajes que me llegan al teléfono, que si bien lo tengo en vibrador o lo tengo en silencio, siempre he hecho una mirada al teléfono de costado durante los días de semana. Y durante la tarde a veces miro la hora desesperadamente porque ya no llego por mis ocupaciones. Y en la noche, a veces ya cansado de todo un día de trajín y una jornada difícil, digo, bueno, voy a hacer tefilá en mi casa y lamentablemente me quedo dormido. Y sin embargo, uno se justifica y siempre tiene excusas. Pero cuando llega el día de Yom Kippurim, es una evaluación real de cómo lo queremos hacer, cómo queremos ser, hacia dónde queremos dirigir cada actitud y cada momento de nuestro día. Y en ese sentido, obviamente, por más que sentimos que la tefilá nos acompaña todos los días, tenemos que saber hacia quién dirigimos esa tefilá. Ese era el primer paso de la teshuvá. El segundo paso, dice Rab Volve, es algo no menos trascendente. Y dice, ese reconocimiento nos pone a nosotros en reconocer cuánto desconocemos a nuestro Creador, nos pone frente a una realidad. Y esa realidad nos dice de quién nos hemos alejado, cuánto nos hemos alejado de Él por medio de nuestras acciones. Y entonces cuando yo tomo conciencia, eventualmente, de cuánto me he alejado y de quién me he alejado, ahí nace un segundo propósito, que es algo que es inevitable. Y lo inevitable es que nazca en mí la voluntad de querer acercarme a Él, bendito sea, dice el Rab Volve. O sea, tiene que nacer la voluntad. ¿Qué me está diciendo Rab? Que la Teshuvah no es un proceso obligatorio. No es esto algo que sine qua non. Hay mucha gente que vive sin Teshuvah toda la vida y pobre de la gente. Pero Teshuvah no es el concepto que cada uno entiende por Teshuvah, que es hacerse religioso. No. Rabbolve nos dijo, primero es hacerse persona, volver a considerar quién es uno, qué quiere ser uno, cuáles son sus proyectos, cuál es su meta en la vida. ¿Que acaso lo que está haciendo es lo que verdaderamente desea hacer? O si tal vez lo que está haciendo es porque no le queda más remedio. A veces, cuando empezamos una vida nueva, aquí, por ejemplo, cuando la gente llega a Eretz Israel, todo lo que acostumbró a hacer en su vida en la diáspora, de repente cambia del día a la noche. Pero todo eso es una yeridá letzorech ha'aliyah, porque para poder verdaderamente ascender, lo primero que hace el ascensor cuando yo me subo y marco el cuarto piso, aunque yo no lo perciba, hace un movimiento para abajo y después sube. Entonces, de una u otra manera, lo mismo que hace una máquina, también lo hace el ser humano. Venir aquí a Israel, que es la Gebohá Mikola Aratzot, que es la más alta de todas las tierras, y usted seguramente me va a decir, no, geográficamente no es la más alta. No, seguramente. Pero espiritualmente no me cabe ninguna duda que no. Aún con todos los defectos y con todos los problemas, y aún con todos los encontronazos, y aún con todos los conflictos, y aún con todas las divisiones, y aún con todo lo que quieran ustedes agregar, estamos en un lugar que es una tierra que a Kadosh Baruj Hu le ha dotado nomás como una dote, un regalo verdaderamente ejemplar, bajo la promesa a Abraham, Isaac y Jacob y a nosotros, los herederos naturales de ella. Por lo tanto, desde el momento que yo noto, dice Rapolve, cuánto me he alejado de él, de quién nos hemos alejado, y entonces ahí nace la voluntad de volver a él. Entonces, afirma el Rab, la Teshuvah, de hecho, comienza con la voluntad de volver.
¿Y saben qué? Dice el Rab, no te puedes saltear ese paso. ¿Por qué? Porque es lo que va a darle orientación, sentido a la vida, al camino del ser humano. También así como el pecado empezó porque yo quise pecar, y eso lo hice por propia voluntad, me alejo y peco, porque dice Rapolve, la persona no peca por no tener voluntad de pecar, peca porque tiene voluntad de hacerlo. Claro, nosotros, dice en un escrito dialógico, dice, nosotros obviamente inventamos cualquier tipo de excusas y muchísimos motivos acerca de lo que representa nuestra debilidad en todo lo que es el servicio de Dios y el fracaso que manifestamos en el pecado. Cuando preguntamos a alguien cómo es que esa persona tiene éxito en sus estudios, cómo realmente progresa en sus estudios, entonces, ¿qué hace esa persona? Dice, revuelve, mira con sus ojos hacia el cielo y dice, Sarif Seatá Deshmaya. Para tener éxito en los estudios necesito ayuda del cielo. Y dice, ¿cuál es lo profundo de su intención cuando dice eso? Él hizo lo suyo y solamente la ayuda celestial, de alguna u otra manera, y Takva Mishuma se detuvo y por lo tanto no tuvo mucho éxito. Quiere decir, el soberano del universo es culpable porque yo no tengo éxito. Rabotai dice Revolve, aquí no cabe la Siatá de Ishmael. Acá no cabe la ayuda del cielo. Si uno progresa o no progresa en su estudio, es por causa propia. Avale Hermes, ahí noto. Aquella persona que viene a purificarse, se lo ayuda desde el cielo. Pero ¿saben qué? También Avale Tamé, el que viene a impurificarse, también Potjimlo. Quiere decir, le abren la puerta. Todo, explica el Rab, depende de nosotros. Si yo verdaderamente necesito y quiero purificarme, entonces yo me cuento entre aquellos que vienen a purificarse y entonces me encuentro a mí mismo ayudado. Y así lo mismo, así lo opuesto. Si quiero hacer el mal o pecar o impurificarme, lo voy a encontrar el camino. Entonces, eh, dice Rabol algo muy interesante. No podemos partir de una base general para decirnos a nosotros, Haré animatzlia. Yo soy una persona exitosa, tengo suerte, tengo éxito. Simán Uki Kabanatito va, y eso es una señal que mi intención es buena y que del Shamaim aceptan mi camino. Dice, de ese éxito que se lo ve aparentemente como una ayuda celestial, no existe ninguna comprobación que nuestro camino sea bueno. Aquí dice, Bederech Shadam Rotzel Alechet, va Olifim. Porque en el camino donde tú quieras encaminarte, dice la Gemara de Makot, la hoja 10, ve, en el camino que tú quieras encaminarte, en ese camino te encaminan, te hacen caminar. Todo, absolutamente todo, depende de nuestra voluntad. A razón, dice Revolve, para que entendamos una vez más, la voluntad es la que abre y la que cierra nuestras acciones y la conducta de la providencia divina con nosotros. Entonces, ante todo, en el proceso de esta Teshuvá, de estos 10 días maravillosos, que nos deben enseñar cómo hacer Teshuvá, porque yo creo que la Teshuvá más importante es la que empieza en Motzei Yom Kippur. Cuando terminamos Yom Kippur, lo primero que tenemos que hacer es Arbit de Motzei Yom Kippur. Y lo paradójico, ¿cuál es? Que empiezo a decir la Amidá, ya no tengo que volver a la Amidá habitual, pero voy a pasar por las mismas brajot de todos los días. Y esas mismas brajot de todos los días me dice, Ashivenu Avinu Terateja, hazme volver nuestro Padre, haznos volver a tu Torah. Bekarevenu Makionu la Abodateja, y acércanos a tu servicio. Va Ashivenu Bichubá Seleman Faneja, y haznos retornar en Teshuvá completa delante de ti. Baruch atah Shema Rotze Bichubá, bendito eres tu Dios que quieres la Teshuvá. Y uno se pregunta, pero caramba, recién terminé de hacerse el hijo. 26 veces hice Vayavor Hashem al Panav, a la noche, a la mañana, al Musaf, a la Minjá y a la Neila. Y pedí perdón.
y llegamos al final de este día agradeciéndole a Dios por ese perdón. Y ahora enseguida que hacemos tefilá, pedimos de vuelta, Selach lano, avinu kijatanu, mejor lano, maqueno payano, perdónanos porque hemos pecado. Aparentemente es una paradoja. No hicimos nada. Y sin embargo, no existe no el hacer nada. Mientras somos seres humanos, no existe. No pasa solo por la acción, pasa por lo que pienso también, pasa por lo que veo también, pasa por lo que oigo también, pasa por lo que digo también. O sea que todo lo que se rodea aquí, en estos sentidos, no solamente en la mano, que es la ejecutora de las acciones, todo eso nos muestra a nosotros un escenario sumamente significativo, un escenario increíblemente significativo que termina Yom Kippur y ya estamos pidiendo de vuelta perdón por lo que hemos hecho. Y eso para mí es la verdadera Teshuvah, la Teshuvah que empieza después. Estos 10 días son un aprendizaje, como dice Rab Volve, un aprendizaje de la voluntad. Y para saber eventualmente hacia dónde nuestra voluntad se dirige, hacia dónde tiende esa voluntad. Si yo quiero verdaderamente acercarme a ese camino de Teshuvah, entonces tenemos que saber verdaderamente hacia dónde se dirige, obviamente, nuestra voluntad con respecto a la Teshuvah. Y hoy quiero compartir con ustedes, aparte de otra cosa, otro aspecto que trae el Rab. La Teshuvah, dice Rab Volve en sus pensamientos tan profundos, que los transmite, como digo nuevamente, en un lenguaje dialógico. Es como yo lo siento personalmente, si me preguntan a mí, la sensación es como que me está hablando a mí en este momento. Y a partir de allí, como me está hablando a mí, trato de transmitir lo que escucho de él y lo que estamos escuchando nosotros. El Rab Volve nos dice, hablando en estos días, hoy estamos en el séptimo día de Tishrei, quiere decir séptimo día de los 10 días de Teshuvah. Shabbat tenemos el octavo día y el domingo es el noveno día. Y ya el domingo a la noche entramos en el Yom Kippur, en la víspera del último día de la Teshuvah. Dice Revolve algo muy interesante para compartir hoy en la llegada previa a Shabbat Kodesh. La Teshuvah no es un tema que el hombre pueda conseguir en forma temporal. Ubevadai, y por supuesto, dice, es imposible llegar a la Teshuvah en un solo día. Que quede claro, ni es algo que yo pueda adquirir en forma temporal, es decir, la Teshuvah, una vez que yo la quiero abrazar y la quiero hacer mía, ya queda conmigo. Eso no quiere decir que si ya he hecho Teshuvah, no la deba volver a hacer el próximo año, porque mi condición de persona hace que yo tenga altos y bajos permanentemente. Si la vida fuera lineal, entonces no sería vida. La vida tiene esos momentos de tocar el cielo con las manos y a veces de caernos a pique a la tierra, ¿no? Y al fondo de esa tierra, quiere decir golpearnos fuertemente. Explicábamos esto también el otro día con el Ramjal. En última instancia, toda esta realidad es que no podemos alcanzar algo que sea sino temporal, de ahí, y por supuesto que es imposible llegar a la Teshuvah en un solo. Eso es en Yom Kippur. A veces las personas se equivocan y sienten, yo también me equivoco, por supuesto, todos nos equivocamos, y sienten que, bueno, están esperando el día de Kippur para barajar y dar de nuevo, perdón por la expresión. Pero Yom Kippur solo, un día solo, a lo largo de todo un año, no es mucho lo que puede aportar. El proceso de la Teshuvah es un proceso integrador, es un proceso que me debe llevar a mí a reconocer cómo soy no solamente una vez al año, sino como soy una vez cada hora del día. Porque la realidad es que eso es lo que debo reconocer ante todo. Abodá kogedolá beikarit doreshet ban. Dice Revolve, una tarea tan grande y tan esencial, lo que requiere es tiempo.
Y dice Rab, vuelve aquí algo fantástico que creo que nos va a servir mucho ahora para comprender cómo es el tema de la Teshuvah. La mitzvot shebalev einenu notenim zman. Dice Rab, a las mitzvot que están entregadas para cumplir a nuestro corazón, nosotros no le concedemos tiempo. ¿Por qué? Porque nos parece como que mi meile, mi meila, ellas de por sí se cumplen. Pero tienes que saber que hay una regla muy esencial en todo lo espiritual. Nada, absolutamente nada, se hace porque sí. Y algo a lo cual no le podamos dedicar tiempo, ese algo no lo tendremos. Y no es mejor el lugar de las mitzvot que dependen del corazón con respecto a las mitzvot concretas. Dice Lemaasé, de hecho, nosotros tenemos una definición y de hecho esas mitzvot concretas tenemos que darle un tiempo fijo y por lo tanto cuando se cumplen en su tiempo fijo, se cumplen en su mejor forma. Entonces, vamos a ver, vamos a entender qué es lo que quiere decir el Rab. Por lo tanto, tenemos las mitzvot del corazón y las mitzvot concretas de cada día que tienen un tiempo fijo y a las cuales tenemos obviamente que cumplir de acuerdo al mandato de nuestros sabios de bendita memoria. Por eso nuestros sabios sagrados, santos, no quisieron apoyarse en el corazón solamente y cuando era posible, cuando fue posible, entonces ordenaron, decretaron una acción determinada. Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo clásico? El ejemplo clásico lo vivimos cada vez que llega Pesaj. Ustedes saben que hay una mitzvah, ¿verdad? La mitzvah se llama Bitul Hametz. No solamente Bi'ur Hametz, no eliminar el Hametz, sino Bitul Hametz. ¿Qué significa Bitul? Bitul significa anular, anular el Hametz. Entonces dice el Rab, el ejemplo nace de esa mitzvah, que desde el punto de vista de la Torah, Bitul Hametz, Balev, Sagi. Si yo hago el Bitul Hametz, la anulación del Hametz con mi corazón, ya es suficiente. Quiere decir que yo digo, como lo decimos, Kal Hamirá de Ita Birshute, todo Hametz que tengo en mi poder, que lo vi o que no lo vi, que lo eliminé, que no lo eliminé, será anulado y considerado como el polvo de la tierra. ¿Se acuerdan que decimos eso? Una vez que eliminamos el Hametz. Una vez que lo eliminamos, decimos el Bitul Hametz. De acuerdo a la Torah, dice Revolve, sería suficiente que con eso la anulación del corazón alcanzaría. Pero los Fajamim quisieron ser un poco más rigurosos porque el bitul, la anulación, depende de mi pensamiento, depende de lo que piensan los seres humanos. Y es posible que las personas sean muy livianas a ese nivel o que alivianen en este caso y por lo tanto no se saquen el hametz de su corazón nunca. Y esto es muy fuerte. Dice, hasta tal punto es tan difícil apoyarse en el corazón. Y entonces dice, o sea que por eso dijeron que tengo que hacer ¿qué? La anulación concreta. Y por eso vemos en la mañana del viernes, perdón, en la mañana de que va a acontecer Pesaj, a todo el mundo que va por las calles y vemos lugares donde hay mucho humo y allí es donde se quema el jamón. Pero cuando la verdad dice Rab, desde el punto de vista de la Sagrada Torá, Bitul Hametz, la anulación del Hametz sería suficiente con el corazón. Pero ¿qué pasa? Los Jajamim eventualmente no le dan tanto crédito a eso, porque a veces la persona no se lo puede sacar de su pensamiento, de su corazón, de su actitud, y por eso obligaron. Entonces ahora dice el Rab lo siguiente, la Teshuvah, ¿qué tipo de mitzvah es?
¿Cómo dirían ustedes? ¿Una mitzvah que depende de la acción o del corazón? Revolve dice una respuesta contundente. La teshuvá es una mitzvah que depende absolutamente del corazón. Pero nuestros sabios, a diferencia del Hametz, no encontraron ninguna expresión concreta que pueda asegurarnos la existencia de la teshuvá. Y nuestro Yom Kippurim, sin toda la sagrada tarea del Cohen Gadol y sin ese cabrito que se mandaba al desierto, Yom Kippurim, sin esas acciones, y que hoy no las tenemos, al no tener Bet HaMikdash, y Yom Kippurim sin esas acciones, ¿saben cómo lo llama Revolve? Hu Yom Alev. Yom Kippurim es el día del corazón. Maravilloso. Hoy no hay acciones propias de Yom Kippurim. Todo lo que leemos en la Tefilá, en el Musaf, el Seder Abodá, todo lo que hacía el Cohen Gadol, esa persona tan anciana, tan añosa, desde el amanecer hasta el anochecer y hasta la medianoche prácticamente, que podía llegar a su casa, hoy no existe. No tenemos el Bet HaMikdash, lamentablemente, y por lo tanto lo que nos queda hoy, dice Revolve, es Yom Alev. Y entonces, a nuestro corazón, nosotros tenemos que preparar para alcanzar la dimensión de Yom Kippur. Es muy bonito toda esta idea, porque ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Yo ayuno en Yom Kippur, es verdad, y me cambio el calzado en Yom Kippur, es verdad, y no me perfumo, ni me pongo ninguna crema en Yom Kippur, también es verdad, y no me puedo bañar en Yom Kippur, bien es verdad, y no podemos tener relaciones conyugales, marido y mujer, también es verdad, pero esas son prohibiciones de Yom Kippur. Esas son prohibiciones que si la persona no puede ayunar y no puede estar sin beber, porque es una persona enferma lamentablemente, tiene una forma de poder suplir el ayuno comiendo y bebiendo. Y si una persona necesita, por una enfermedad de piel, colocarse una crema y untarse en Yom Kippur porque tiene un tratamiento diario en el cual no puede pasar por alto ni siquiera un día, ni siquiera 10, 12 horas, tiene que hacer. Podríamos estar sin el perfume y con el cambio de calzado, pero esas son todas las manifestaciones de Yom Kippur, son manifestaciones de un día de duelo, eventualmente, de lamentación, de luto, llamémoslo así, hasta que obviamente ese día termina, pero desde el punto de vista del contenido esencial de Yom Kippur, no olvidemos que es el último de hacer el Teshuvah. Entonces estamos en la culminación de 10 días maravillosos, que son estos 10 días que en última instancia nos permiten a nosotros volcarnos nuevamente hacia aspectos que son, yo creo, muy conocidos para nosotros. Pero la verdad es que lo que desconocemos es nuestra capacidad, nuestra forma de ser, nuestros alcances, nuestras potencias. Y eso, queridos míos, se descubre todos los años. Yo pienso que se descubre cada día, cuando nos levantamos y emprendemos una nueva tarea, cuando sentimos que podemos progresar, aún sin saber que ese progreso se manifiesta materialmente en nuestros días. Pero el progreso no es a cambio de lo material, a cambio de una fortuna de ganancia. El progreso es cuánto la persona puede sentirse que se afirma en aquello que él decidió afirmarse, y ahí está el camino de la Teshuvah. Por eso dice Rab, cuán maravillosas son las palabras de nuestro maestro, el Rabbi Israel Salanter. Ustedes saben que el Rabbi Israel Salanter es un poquitito el padre de la escuela de Musar en el mundo, con todas sus cartas que hablan sobre Yom Kippurim, sus cartas, sus epístolas, sus escritos, que de no haber sido por su orientación, no podríamos encontrar nuestros cuerpos, nuestras manos y nuestros pies en la boda de la Teshuvah. No podríamos ni siquiera imaginarnos dentro de lo que son la tarea de la Teshuvah. Y por lo tanto, tenemos la obligación de estudiarlos a ellos en el mes de Elul, el mes de la preparación para la Teshuvah, ¿no es cierto? Y dice, voy a traer aquí simplemente
algunas palabras de lo que Rab de Salant decía. Decía el Rab de Salant en preparación para Yom Kippurim, que les deseo de todo corazón sea siempre un día muy significativo en nuestras vidas. Este año en particular creo que tenemos que darle también un sentido a lo que tal vez muchos de ustedes no, no habían nacido todavía, hace 50 años atrás, gracias a Dios, pero que en última instancia vivimos hace 50 años atrás. Yo tenía 19 años en ese momento, iba a cumplir 19 años, mejor dicho, y en ese momento nos tocó entender en la diáspora, en ese Shabbat, que había un momento en el cual el destino del pueblo judío se veía ensombrecido por el ataque furtivo de las fuerzas árabes de Egipto, Jordania, Siria, etcétera, y todos los aliados territoriales en esa famosa Milhamá, en esa guerra de Yom Kippur. Nosotros este año que estamos viviendo esos 50 años de la guerra, es enorme la cantidad que nos separa. Solamente el Estado de Israel tenía 25 años de existencia, no más, y sin embargo, Yom Kippurim representa ese momento en el cual se estaba, como lo dijo Moshe Dayan, explicaba hoy a la mañana en el Bet Midrash, cuando estudiábamos con el hermoso grupo de gente que se llega cada viernes a la mañana a tefilar y estudiar en el Bet Midrash, y les agradezco a todos de todo corazón, eh, donde Moshe Dayan se acercó a Golda Meir, que era entonces la primer ministra, y le dijo que estaba frente al Hurban Bayit Shlishi, a la destrucción del tercer Bet HaMikdash, de la tercera casa, que era este Estado de Israel nacido en 1948, que 25 años después estaba corriendo el riesgo de caer bajo las fuerzas árabes unidas. Y no me cabe ninguna duda de que este Yom Kippurim tiene una remembranza muy especial, tiene un recuerdo muy especial. Nosotros como hijos de la diáspora podemos no ponderarlo, no saberlo. Yo sí recuerdo cómo recibí la noticia estando en el Beta Knesset en Yom Kippurim. Yo no era religioso, está claro, en ese momento, pero solía cumplir con las festividades, Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y a mí me sacudió la noticia. Es más, no me pude mantener en el Beta Knesset en ese momento. No es una conducta a imitar, pero bueno, en ese momento yo tenía una prioridad que si bien no tenía relación alguna desde el punto de vista físico con Eretz Israel, mis maestros me habían plantado en mí el amor a una tierra lejana, recóndita, una geografía que la conocía perfectamente y que fundamentalmente cada vez que cantábamos el Atikva en la escuela primaria, secundaria, eso llenaba profundamente mi corazón. No era un sionista ávido en aquel momento, pero sí tenía un amor a Sion. Y por supuesto que no imaginaba entonces que 50 años después estaría viviendo la realidad de un país al cual amé desde entonces y amo mucho más desde ahora. No me cabe duda, y desde hace 14 años atrás que hicimos allá. Y no me cabe ninguna duda que me sacudió, y yo no sabía qué hacer verdaderamente, si quedarme en el Beta Knesset o ir a escuchar las noticias. Y estaba en ese deambular espiritual que en algún momento, y ya cerca de la finalización de Yom Kippur, necesité escuchar qué pasaba con Eretz Israel y con Medinat Israel. No tenía a nadie, absolutamente a nadie, pero yo creo que tenía aquí toda mi propia historia, aquella que caminaron mi bisabuelo tal vez cuando llegó aquí en 1923, que ya no vivió esa guerra, por supuesto, o todos los pasos que mi abuelo, Alaba Shalom, hubiera querido dar, o que mi padre, que nunca tuvo vínculo con la tierra de Israel, excepto cuando vino a visitarnos aquí en el año 82, que estábamos estudiando. Y en última instancia, no imaginaba que este sería el destino, Baruch Hashem, de mis hijos y hoy en la cuna natal de mis nietos. Por lo tanto, creo que este año el tiempo de Yom Kippurim es un tiempo muy especial. Dice Rabolve, Yom Kippurim davar tov li meod. Yom Kippurim es algo bueno y muy bueno. Es un día de Selijá y de Capará. Es un día donde el perdón y la expiación
La selijá es el perdón. Akadosh Baruj Hu, en última instancia, acepta mi error y ya lo pone de costado. Y la capará, como explicábamos al principio, es que no voy a recibir castigo. Lo ayu yamim tovim le Israel Kippurim. Como dijo Rabban Shimon ben Gamliel en la Mishnah, y todos recordamos, no hubo días felices, más felices como Yom Kippurim. No tenemos nada mejor que él. Imagino Asima Haná Reuyá, dice Salán, si nosotros haríamos la preparación más apropiada para Tikkun de la Genu, para poder corregir, reparar nuestros caminos, porque Yom Kippurim, si va a perdonar, si va a quitar el castigo, es con la Teshuvah y es abandonando la transgresión. Ajen, Gama Me'at Tov Me'od, también aún lo poco sigue siendo muy bueno. Dice, Eira Rojla Be'inyanet Tevel. No hay nada que pueda equipararse a este tema como los temas mundanos. Ver en Yom Kippurim que sea una intención de nuestra de poder recibir algo a futuro. Yom Kippurim no es solamente la muestra del pasado, dice Rab de Salán, y mirar solamente hacia atrás, sino que es correr la cortina de nuestra ventana y poder mirar hacia el futuro y en función de eso tomar decisiones a futuro. Ven Lanu, mi Sahara no sé, Pri Reba, dice, y no hay nada que pueda tener algún beneficio más grande como hacer una preparación en el estudio de nuestras condiciones morales y mirar bien los caminos, hasta que podamos llegar a una decisión, a tomar alguna determinación para el futuro en el día de Yom Kippurim. Y de todo aspecto pequeño, de lo más pequeño, de lo más diminuto, que pueda el ser humano prepararse a sí mismo para poder engrandecer el nivel de su propio Yom Kippurim. אין דם באר הצלחת נפשו להינצל בצרות רבות ובצרות ואין לנו רווח גדול מזה. Dice, no hay una explicación más profunda de todo lo que es que nosotros podamos tener verdaderamente un éxito rotundo, una victoria, podríamos decir, para que podamos liberarnos de tantas cosas negativas y que obviamente están lejos de nosotros y no tendremos más beneficio que eso. Dice, porque es imposible comprender, dice Rab de Salanta en un avance más, la gran diferencia. Salvarnos de muchas desgracias y grandes desgracias, Dios no lo permita, en el mundo verdadero, cuando pueda crecer en medio de nosotros el aspecto de Yom Kippurim un poquitito más en el concepto de la Teshuvah. Y entonces, ese concepto de la Teshuvah, aunque sea pequeño, ese aspecto que pueda crecer en nosotros en forma diminuta, es que podamos determinar cada uno de nosotros un tiempo de estudio en los libros de los hombres temerosos, Besifrei Yereim. Y yo les digo a ustedes y les agradezco, viéndolos ahora simplemente por ahora los nombres, nada más, de que cada uno de ustedes, y estoy seguro, han establecido a lo largo del año que pasó un tiempo de estudio. Y eso es una brajá. Y yo tengo que agradecerles a cada uno de ustedes por hacerse presente. La palabra presente en español puede ser presente en tiempo presente o presente también es un regalo. Porque regalarnos de vuestro tiempo, como lo están haciendo ahora, dándonos un tiempo de vuestro tiempo, eso es consagrar la vida al Todopoderoso. Y eso es el pequeño paso que nosotros hacemos cuando llegamos al día de Yom Kippurim. Otros 5 minutos, otros 10 minutos, no importa la cantidad, importa la intensidad. Dice Revolve, mis queridos, Ein Manos, no hay escape. La preparación para la Teshuvah nos obliga, prácticamente nos compele a estudiar Musar, a estudiar esta temática. Musar significa quién soy yo, no lo que yo hago. Todos nos queremos definir por lo que hacemos, pero mejor dicho, deberíamos definirnos por quiénes somos. Ahí empieza la definición verdadera. Y por lo tanto, estudiar esta tarea de lo moral, de lo ético,
junto con esto que se llama Heshbon Nafshenu, con este balance espiritual, Bejimat y Efsharzot, dice, y esto es imposible si no existe un poquitito de Isbodedut, de que tengamos al menos una hora para nosotros, una vez o dos veces en la semana. Y esto lo dice en el mes de Lul, pero yo pienso que todo esto que dice Rab Volve para el mes de Lul, yo lo sugiero, lo deseo para conmigo también, tener esa hora de Itbodedut, de poder contar conmigo mismo y poder verdaderamente disfrutar de esa hora y saber de esa hora que es verdaderamente. Dice, aquella persona que ha anotado estas cosas que le corresponden en su libretita a lo largo de todo el año, si tú tenés un lugar donde anotar las cosas, entonces a partir después de Yom Kippur, llevemos un diario personal para ese día de Sirvan Volve. Y aquella persona que pudo anotar cada cosa, cada día que pasó, como una agenda, le será mucho más fácil hacer ese Heshbon Hanefesh, hacer ese balance durante los días de la Teshuvah. ¿Saben por qué? Porque ese anotador, esa libretita, esa agenda, nos va a mostrar en qué fracasamos y en qué hubiéramos querido elevarnos. Tal vez, dice, este sea el camino para mejorar. Nosotros entendemos muy bien, dice, a Anashima Matrejim Atzmam, dice, comprendemos bien a las personas que se esfuerzan mucho durante el mes de Lul que pasó y en los Aseret Yemei Teshuvah y en los 10 días de Teshuvah. Presten atención a lo que dice el Rab antes de terminar. Comprendo mucho a las personas que se esfuerzan muchísimo en el Lul o ahora en estos 10 días de Teshuvah para buscar el mejor de los etrogim, para ir y revisar etrog por etrog para la fiesta de Sukkot. Y cerca de Yom Kippurim ya se apuran y se apremian en construir su sukkah. Y uno dice, wow, qué bueno. ¿Sabes lo que dice Rav Volve? Abalhem miskenim. Esas personas son pobres personas. Ellos están transgrediendo, en este caso, sobre la mitzvah de Yom Kippurim y de la Teshuvah, donde verdaderamente toda la vida del ser humano depende de ellas y prefieren una mitzvah posterior, pero más así. ¿Cómo se van a ocupar del corazón? ¿Cómo se van a ocupar de estos temas que parecen filosóficos? Dice, no, no, dame una mitzvah concreta. Decime qué tengo que hacer. El etrog. Entonces voy a comprar el etrog. Que por supuesto, dice el Rab, esa bodama así es mucho más fácil de hacer que la teshuvah en sí. Qué interesante, qué maravilloso. En Zekim Yetzer Ramen, dice Rab, esto no es sino un Yetzer Ra, un impulso del mal muy particular. Nuestro maestro Rab de Salanter nos enseñó a nosotros que existe también un Yetzer Ra Ruhaní, un impulso negativo espiritual que trata de robarle a la persona, de quitarle a la persona, de usurparle a la persona toda aliyá verdadera, toda elevación verdadera, y lo confunde de la tarea verdadera que debe hacer, y lo confunde y lo hace equivocar haciendo cálculos y cuentas y balances de sulafim, que son inútiles. Ese impulso malo espiritual puede vestirse, a veces incluso revestirse, disfrazarse con el etrog meudar, con ese etrog maravilloso en los 10 días de Teshuvah. Por lo tanto, mis queridos y queridas, alenu lirot brurot, nuestra tarea es mirar claramente ma anachnu hayabim la'asot biyamei Teshuvah. Debemos entender fundamentalmente qué debemos hacer en los días de la Teshuvah. Y vamos a pelear, vamos a luchar juntos, dice el Rab, contra ese impulso del mal espiritual con todo nuestro ser. Y entonces seguramente podremos tener la verdadera Atzlajá, un camino sin tropiezos, un camino donde verdaderamente podamos llegar a ser quienes queremos verdaderamente. Las cosas están muy claras, por eso
es que aprecio tanto, valoro tanto cada enseñanza por la que paso y repaso las enseñanzas del Rab, porque en última instancia me están haciendo a mí un poco mejor persona. La búsqueda de ser un buen Yehudí tiene que ver con lo más así, con lo concreto, y la búsqueda de ser buena persona tiene que ver con vidot, con los atributos, con las cualidades y con los defectos que hay que mejorar. Y eso depende del corazón. Que tengamos verdaderamente ese concepto de que Rab Volve llama a Yom Kippurim, que es Yom Halev, el día del corazón. Desde mi corazón a vuestro corazón, Gemar Hatimatová. Gracias por acompañarnos. Tisku, Leshanim Rabot, Neimot Betovot. Y perdón, una vez más, si en algún momento las cosas que se enseñaron no se enseñaron bien. Y si mi orientación no fue la adecuada para ustedes, y si mis palabras no fueron las que ustedes quisieron escuchar, siempre estamos equivocados, siempre estamos cometiendo algún error. Y por eso tratamos de pedir mejilá a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias a ustedes. Que tengamos Shabbat Shalom y gracias por acompañarnos.